Entonces, nos toca hablar hoy día de farmacia clínica. El tema es muy amplio y tiene dos enfoques. Uno académico, a raíz de lo que se ha creado la especialidad, ¿no? Y otro que tiene que ver con la parte netamente de la ciencia, pues, ¿no? Lo que es farmacia y su aplicación en la clínica del ser humano, pues, ¿no? Resulta que nosotros tenemos una serie de mecanismos que no están descubiertos al 100% todavía, por los cuales el medicamento ejerce una acción en nosotros y nosotros en el medicamento. Entonces, de ahí surgen, por ejemplo, una serie de efectos secundarios que no se conocen hasta el momento de usar el producto. Una prueba de ello lo tenemos hoy en día con la ivermectina, ¿no? Si nosotros averiguamos la ivermectina desde su molécula hasta su uso, nos damos cuenta que es un antiparasitario, que tiene una farmacocinética como cualquier otro fármaco, entra, sale, actúa, en fin. Pero ¿y entonces por qué es tan efectivo contra el virus? Resulta que no ataca al mismo virus, ¿no? Sino que genera un ambiente adverso para el desenvolvimiento del virus dentro del cuerpo. Por eso lo han estado usando en Perú con cierto éxito, ¿es así? Todavía no lo aceptan internacionalmente, pero pues cada país define sus métodos de tratamiento, ¿no? En este sentido, si el producto está aprobado, no hay ningún problema, pero se dan cuenta, o sea, no es que la ivermectina va a matar al virus, sino que genera un medio adverso en nosotros para que el virus deje de replicarse. Entonces, esto se ha encontrado casi de forma así fortuita, ¿no? De casualidad. Y lo estamos usando felizmente, ¿no? Acertadamente. Entonces, todavía no se sabe lo que pasa en el organismo cuando ingresa un fármaco. Ahora, recordemos nosotros que para nuestro sistema inmune, todos los fármacos, por más benéficos que sean, todas las sustancias, por más benéficas que sean, creo que con excepción del agua, son los llamados xenobióticos. Xenobióticos significa que son sustancias extrañas, ajenas, desconocidas para nosotros. Y nosotros en el proceso de eliminarlas es que nos aprovechamos. Por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Un trozo de carne, uno diría, pero si es una carne que nos va a hacer bien, sí, pero para nuestro organismo es algo extraño. Entonces lo procesa y en ese proceso nosotros aprovechamos los aminoácidos. No es que el cuerpo diga, ah, sí, me va a hacer bien y voy a aprovechar esto. No. Para nuestro organismo, la carne, la leche, los huevos, el arroz, son extraños. Entonces hay un proceso ahí, que en este caso se llama metabolismo. En el caso de fármacos, se llama pues biotransformación, ¿no? Es la famosa farmacocinética. Y en el caso de los tóxicos, también hay toda un efecto tan adverso que puede llevar a la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, la farmacia clínica pues tiene una aplicación infinita, ¿no? Que ahora vamos a tratar de resumir en un poco tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Ay. No sé cómo avanzar esto. Vamos comenzando con algunos conceptos. Ahí está. Así lo avanzo. Algunos conceptos que nos van a ayudar a definir bien toda la ponencia para ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Nosotros de por sí hemos visto a través de nuestros estudios una serie de conceptos que nos imparten desde los textos hasta nuestros profesores, pues nuestros maestros, ¿no? Sin embargo, no todos tienen, digamos, una concordancia uniforme. Entonces, por ejemplo, droga. Parte o todo de un ser vivo que contiene al principio activo. Aquí tenemos muchos ejemplos propios de nuestra flora, ¿no? Tan rica que es, y de nuestras plantas medicinales. Por ejemplo, la hoja de coca, las flores de manzanilla,
Entonces estamos hablando de parte o todo de un ser vivo, en este caso predominantemente vegetal. Pueden ser la raíz, por ejemplo, de la valeriana, ¿no? Puede ser el rizoma del jengibre, por ejemplo, ¿no? O también las flores de la dedalera, ¿no? La dedalera es una planta, no es propia de aquí, pero a partir de ella, por ejemplo, se hace la digitoxina. Entonces, estamos tomando la parte o todo de un ser vivo. No solamente plantas, en el caso de animales también, por ejemplo, la lanolina, que proviene de la lana de la oveja, ¿no? Entonces, o la condritina, que la obtienen del cartílago de tiburón. Ese es otro ejemplo de un ser vivo animal, ¿no? Y eso vendría a ser la droga. En el caso del principio activo, es toda sustancia, ¿no? Ya sea de origen animal, vegetal o sintético, en este caso ya entra la parte, ¿no? Sintética, puede ser fabricado, que tiene un efecto sobre un ser vivo. Entonces, principio activo es cualquier sustancia en sí, X sustancia. Pongámonos en el caso. Tenemos como droga el opio, ¿no? El opio es un látex sólido que se procesa a partir de la cápsula de la amapola. Ok, ese es el opio. A partir del opio yo tengo muchas sustancias, entre ellas heroína, morfina, ¿no? ¿Y qué pasa? Estoy mencionando dos, una es legal y la otra es ilegal. Entonces, ambos son principios activos. ¿Cuándo es que se van a diferenciar? Cuando hablemos de fármaco, ¿no? Todo principio activo que ejerce una acción terapéutica. Entonces, la heroína no tiene acción terapéutica. Tiene una acción tóxica. Entonces, este principio deja de ser un principio para convertirse en un tóxico. En el caso de la morfina, no, deja de ser un principio X, ¿no? Y se convierte en un fármaco porque tiene una acción terapéutica. Y ahí está la diferencia entre tóxico y fármaco y principio activo. ¿Qué viene a ser el medicamento? El medicamento es el fármaco al que se le ha dado una forma farmacéutica, ¿no es así? Le hemos dado forma de jarabe, tableta, cápsula, gel, crema, pomada, etcétera. Le hemos dado una forma farmacéutica, ¿no? Y que sirve para el tratamiento, prevención, curación o diagnóstico de enfermedades. Obviamente, a partir de un tóxico, no va a haber un medicamento. Entonces, de ahí radica la importancia de tener claros estos principios, porque a veces hablamos de un medicamento tóxico, ¿se dan cuenta? Entonces, no es muy propio decirlo así, ¿no? Si llegó al nivel de medicamento es porque ya pasó toda una serie de etapas de estudio. ¿Se recuerdan? La fase clínica, la fase preclínica, y dentro de la fase clínica las 4 fases, ¿no? Que van siendo aprobadas por la FDA. Por eso también decir que una vacuna va a salir pronto no es así, porque cada paso en el proceso de fabricación de una vacuna que viene a ser un medicamento, porque es para prevenir, ¿no? Tiene que ser aprobado por la FDA, y la FDA es un organismo internacional bastante minucioso que tiene que garantizar, pues, ¿no? Con su aprobación una serie de efectos en el ser humano. Entonces, ese viene a ser el medicamento. Que un medicamento tenga efectos adversos es otra cosa. Todos lo tienen. Que un medicamento tenga efectos secundarios también es muy diferente. No podemos hablar de toxicidad. Cuando hablamos de toxicidad con respecto de un medicamento, cuando sobrepasamos la dosis terapéutica, ¿no? ¿Es así? Entonces, en un medicamento se habla de dosis terapéutica. Obviamente, así como un alimento, si yo me excedo en el azúcar, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Si me excedo en las harinas, ya sabemos lo que ocurre. Entonces, igual, si yo excedo la dosis terapéutica de un medicamento, voy a conseguir efectos tóxicos. Entonces, hay que ordenar estas cositas un poco, ¿no? En cuanto al origen de los fármacos, ya más o menos, ¿no? Tenemos idea a partir de los animales, hemos mencionado varias drogas, vegetal igual. Minerales sí, porque se han convertido en suplementos, algunos ¿no? Como el calcio, el fierro, el fósforo, el magnesio, el selenio, en fin, están ahora ya en forma farmacéutica.
En el ámbito sintético, la química orgánica ha podido procesar moléculas, inclusive a partir de modelos naturales, ¿no? Se me ocurre la insulina, no, en este caso la insulina es biotecnológico, en el caso sintético, la digoxina, por ejemplo, o la quinina, ¿no? Ambos proceden de una droga vegetal. Pero imagínense si tuviéramos que empezar a cultivar, no sé, árbol de quina, ¿no? Tendríamos que pasar como 15, 20 años para poder usar la corteza, y en el caso de la flor igual. Entonces, no. ¿Qué hacemos? Tomamos de patrón la molécula original y a partir de allí la síntesis orgánica se encarga de procesarla y conseguir una molécula exactamente igual. Entonces, esa es la parte sintética. En el ámbito biotecnológico se viene ya innovando hace mucho tiempo, y uno de los primeros fármacos en este caso fue la insulina, justamente, porque hacemos la tecnología del ADN recombinante que utiliza seres vivos para empezar a producir en ellos sustancias, ¿no? Entonces se hizo un intercambio genético con la Escherichia coli y se le adjuntó el gen que procesa la insulina tanto en el ser humano como en el cerdo, de ahí las diferentes insulinas que hay. Entonces, la Escherichia coli empezó a fabricar insulina, ¿no? Obviamente en una velocidad mucho mayor, en un costo mucho menor, y se hizo más accesible a todos, tanto así que está en todos los planes de seguro está la insulina, ¿no es así? Entonces, esa es la parte biotecnológica. Este método de ADN recombinante se usa ya para lo que son hormonas, muchos antibióticos, algunos fármacos, y bueno, esto ya se viene usando pues mucho tiempo, ¿no? Nuestra legislación clasifica los productos farmacéuticos en medicamentos, medicamentos herbarios, edulcorantes y productos dietéticos, productos biológicos y productos galénicos. Cada uno de ellos tiene un registro sanitario emitido por DIGEMID, ¿no? Y se venden en establecimientos tanto farmacéuticos como no farmacéuticos, ¿eh? Dicho sea de paso. Algunos de ellos son de venta libre y otros con receta, ¿no? En este caso, la legislación se ha puesto bien estricta con respecto al uso de medicamentos sin receta en este escenario de la pandemia, porque este COVID lastima tanto al cuerpo, ¿no? Al ser humano lo debilita tanto que el uso y abuso de medicamentos por automedicación, quizás podría empeorar el cuadro, ¿no? Entonces, el uso de antibióticos es con receta, ¿no? El uso de, por ejemplo, ansiolíticos, psicotrópicos, estupefacientes, en fin, todos ellos son con receta. Yo pienso que saliendo de esta pandemia se va a ajustar un poco más el tema del uso de corticoides, y bueno, llegaremos a un punto en el que necesitemos una receta para todo, que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal en realidad. A su vez, los medicamentos que están aquí en el primer punto se clasifican en especialidades farmacéuticas, que pueden ser de marca o genéricas, y ahí viene la diferencia, ¿no? Los medicamentos que nosotros tenemos en las boticas y farmacias, la mayoría de ellos son especialidades farmacéuticas, algunas de marcas y otras genéricas, ¿no? También es un medicamento los agentes de diagnóstico, como el test de embarazo, los reactivos para laboratorio clínico, ¿no? Los radiofármacos y los gases medicinales que hoy en día estamos conociendo un poco más de cerca por el oxígeno, ¿no? Que se hizo noticia porque es vital en el caso de pacientes en cuidados intensivos por el COVID, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar primero del enfoque de la farmacia clínica como la parte académica. Yo estoy seguro si muchos de ustedes que me están escuchando, algunos pueden ser químicos farmacéuticos, desean hacer la especialidad en farmacia clínica, o si algunos son técnicos y desean luego estudiar, también podrían hacer la especialidad de farmacia clínica, ¿no?
Ahora, a nivel técnico quiero acotar algo. A raíz del licenciamiento y de la acreditación de las carreras técnicas, eh, se va a poder aperturar especialidades técnicas. Entonces, muy probablemente también exista una especialidad técnica de farmacia clínica. ¿Por qué? Porque la presencia del técnico en los hospitales es muy importante. Entonces, muchas veces está el químico farmacéutico especialista en farmacia clínica y necesita un apoyo. ¿No es así? Necesita un apoyo en su técnico, pero el joven, el técnico, no tiene pues, digamos que la competencia específica en farmacia clínica. Entonces tiene que tomar un periodo de inducción, tiene que estar en constante monitoreo, en constante adiestramiento, ¿no? Lo cual se podría reducir si es que el técnico hubiera hecho una especialidad. Entonces, esto es el futuro, ¿ah? Estamos hablando del futuro. En este momento, por la pandemia, todo este proceso del CINEAS y del SUNEDU y del Ministerio de Educación se ha estancado. Probablemente al otro año se retomen las acciones para la acreditación de las carreras, porque ya felizmente el licenciamiento casi había terminado, ¿no? Y entonces vamos a poder tener, en este caso, técnicos especialistas, no solo en farmacia clínica, sino de repente también en microbiología o en industria, entonces van a ser técnicos mejor capacitados, ¿no? Ahí la importancia de esta carrera técnica, porque no va a ocurrir así nomás en otras, ¿no? En otras carreras técnicas esto no va a pasar, digamos porque no es muy factible, ¿no? Eh, pero es en el caso de farmacia, sí. Entonces, el interés de los farmacéuticos por realizar actividades que traten directamente con la medicina es muy antiguo, ¿no? Todavía no se sabe quién surgió primero, ¿no? Si el médico o el farmacéutico. Al principio de la historia eran una sola persona, pero ya la tecnología es lo que ha hecho que se separen ambas carreras, ¿no? Antes el mismo médico diagnosticaba y preparaba sus medicamentos, pero yo pienso que primero estuvo investigando. Primero estuve investigando los efectos de las plantas o los efectos de algunas sustancias y yo creo que primero ha sido farmacéutico y después se ha dado cuenta que puede tratar alguna enfermedad. Entonces, bien, hoy en día no, pues son dos carreras muy diferentes y dentro de la farmacia tenemos un acercamiento con el paciente hospitalizado. De ahí es que surge la farmacia clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros puede ser quizás relativamente nuevo, ¿no? Se habla de farmacia clínica en este caso hace más o menos 20, 30 años, pero en Estados Unidos ya está desde los años 60, ¿no? Eh, ya empezaban a formarse a los farmacéuticos en este sentido de la farmacia clínica. Eh, cada universidad bueno, hablemos de nuestra realidad, ¿no? En Perú, por ejemplo, nosotros tomamos varios modelos. Lamentablemente no, digamos que no, o no llaman a los que saben o no hay los que saben, dos cosas, ¿no? Todavía eso no está muy dilucidado, pero quienes hacen las normas, eh, antes de desarrollar algo muy propio, copian, ¿no? Copian, eso lo sabemos, no es nuevo, en todos los aspectos. En farmacia igual, nosotros copiamos mucho el modelo colombiano, copiamos mucho el modelo español. En el caso de farmacia clínica, nos sirve de modelo mucho el modelo español. ¿Por qué? Porque en España el farmacéutico está considerado un profesional eh, muy valioso, ¿no? Para la comunidad. De hecho, por ejemplo, en las oficinas farmacéuticas en España, el farmacéutico tiene un gabinete, un espacio donde recibe al paciente, donde conversa con él, ¿no? Donde le hace un pequeño diagnóstico, historia clínica para poder sugerirle un medicamento. No es aquí que a veces viene el paciente, dice me duele aquí, me duele allá, y sin saber más le estamos ¿no? Sugiriendo una serie de productos. En España no, en España pasa a una consulta farmacéutica, ¿no? Es diferente. Esperemos que aquí tengamos algo de eso.
Entonces, en nuestro país pues tenemos mucha influencia siempre, ¿no? Extranjera. Entonces, cuando los avances permitieron producir industrialmente los medicamentos, fue necesario también instruir nuevas materias científicas. ¿Dónde? En el currículo de estudio, pues, ¿no? Y en este punto sí nosotros tenemos cierta experiencia. Por ejemplo, eh, las grandes empresas transnacionales en los años 60, en los años 50, 60, tuvieron plantas de producción en Perú, ¿no? Eh, Estas plantas de producción eh, dieron trabajo a muchos químicos farmacéuticos, ¿no? A muchos obreros en nuestro país. Y bueno, a raíz de los problemas políticos que hemos tenido, que todos sabemos, estas plantas se retiraron, dejaron la infraestructura y a partir de eso nosotros empezamos a hacer producción nacional. Ahora, paralelamente también hemos tenido producción nacional, ¿no? Por ejemplo, el Laboratorio Portugal no es nuevo, data de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, eh, siempre hemos tenido esa historia, ¿no? De producción en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo necesario que en la currícula de estudios de las universidades se empiece a tratar temas más profundos, ¿no? Y empieza a cambiarse la currícula poco a poco. Esto afectó, ¿no? A otras materias, por ejemplo, la farmacia galénica, la farmacia industrial, ¿no? Es lo que pasó en nosotros, ¿no? Hemos dejado de preparar en las boticas, tal vez nuestros padres, abuelos recuerden, que iban a la botica y el boticario, como le llamaban, ¿no? Les preparaba el producto y se los daba, casi personalizado. Tenía mucho trabajo, pues, el químico farmacéutico en la rebotica, ¿no? Que es la parte de atrás. Pero esto se transformó en una farmacia industrial, que hoy en día, felizmente, nuestros estándares son muy competitivos, ¿no? No tenemos nada que envidiar a las plantas, no sé, de Argentina, Uruguay, Brasil, ¿no? Todas cumplen con la norma y exportan, entonces significa que el producto también está bien. Entonces, gran parte de los farmacéuticos que recibían esta formación eran más bien asistenciales y dispensaban los productos, ¿no? Que se habían elaborado industrialmente. Esto emotivamente, digamos, en rasgos generales, ocasionó como una frustración, ¿no? Es decir, se dio el caso de que solamente se vendía, digamos, se dejó de atender tan cercanamente al público y se empezó a vender el medicamento, como si fuera una bodega, ¿no? A las finales, ¿qué pasó con la carrera? Se fue descuidando, de hecho hemos perdido varios campos, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio clínico ya no lo tenemos más, salvo que, bueno, legalmente sí lo seguimos teniendo, pero en la práctica a veces los médicos no reconocen nuestro trabajo en el laboratorio clínico, ¿no? Pero bueno, y así ocurre este tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, nace una discusión de cómo modificar esto, ¿no? Si produzco, vendo o dispenso. Entonces, nace una discusión, ¿no? De cómo modificar el ejercicio profesional para participar mejor dentro del equipo de salud y beneficiar más a nuestros pacientes. Y es ahí donde surge la farmacia clínica. La farmacia clínica es una ciencia de la salud cuya responsabilidad es asegurar, mediante la aplicación del conocimiento y funciones, con el cuidado de pacientes, ¿no? El uso de medicamentos debe ser seguro, apropiado, en fin. Hay un comité de farmacia clínica que hace esta definición, ¿no? Y requiere además que la recolección e interpretación de datos sean juiciosos, que exista motivación por el paciente e interacciones interprofesionales. Justamente a partir de eso, ya en los años 90, se fue implementando en el equipo de salud la presencia de un químico farmacéutico. Entonces, al principio había que, ¿no?
a ejercer un tipo de, no sé, presión, un poquito, ¿no? Habían roces, no sé, no había una buena relación, pero la perseverancia en esta actitud ha hecho que nosotros tengamos un lugar hoy en día, ¿no? Todavía recuerdo el tiempo que estuve en el Hospital del Niño, a nosotros a veces ni nos llamaban, ¿no? Ni nos avisaban que la visita iba a pasar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Estar pendientes, ¿no? Estar pendientes del médico internista o en el cambio de turno y estar ahí aunque no nos llamen, ¿no? Pero esas son algunas anécdotas que nos ha pasado a los que hemos vivido esa etapa, ¿no? De transición en la que los profesionales médicos nos han aceptado, ¿no? O han reconocido, mejor dicho, han reconocido nuestra presencia, la necesidad de nuestra presencia, ¿no? ¿Cuándo mejoran las cosas? Cuando algunos médicos salen al extranjero a hacer alguna especialidad, pasantía, los médicos tienen mucha oportunidad de eso, y retornan, ¿no? Retornan con una mente distinta. ¿Por qué? Porque en el extranjero ven la presencia del farmacéutico en el equipo de salud. Entonces yo recuerdo mucho en aquella época los médicos que retornaban de este tipo de estudios que habían hecho en el extranjero, venían con una visión distinta, ¿no? Y fue así que nos hemos ido integrando con los profesionales de la salud, ¿no? En un paciente hospitalizado. Entonces, esta farmacia clínica se define también como una actividad farmacéutica, no solo centrada en el producto, sino también en los efectos que éste produce en el individuo. En este punto, por ejemplo, hay mucho que hacer, porque cada paciente es diferente. Y tenemos en esta pandemia que se ha originado, ahí tenemos muchos casos, ¿no? Hay veces que el esquema funciona en un paciente, ¿no? Ivermectina, citromicina, glucocorticoide, funciona, pero en otros no. Entonces, ¿en qué momento se administra? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? Y si va a ser el mismo efecto, eso toma su tiempo, sí. Un paciente no responde igual. ¿Cuándo vamos a aceptar la normalidad? Cuando al final de la pandemia hagamos una estadística y veamos cuál ha sido la respuesta más común, ¿no? En la mayoría. Entonces, lo que marca la mayoría es la normalidad. Entonces, hay que interactuar, ¿no? Para esto los equipos multidisciplinarios de trabajo que se han estado dando, ¿no? En esta etapa. Ahora, la farmacia clínica también está descrita como la Asociación Clínica la Asociación de Farmacia Clínica del Reino Unido, por ejemplo, dice: la farmacia clínica describe los conocimientos, las habilidades y las actitudes que requiere el farmacéutico para contribuir al cuidado de los pacientes. En este caso, nosotros ya estamos hablando de algo más, miren, no solo conocimientos. Muchas veces los profesionales creen que porque estudian, ¿no? Acumulan conocimientos, están bien. También necesitamos habilidades y actitudes, ¿no? Estas habilidades, ¿en qué están? En la observación, por ejemplo, ¿no? Otra habilidad que nosotros podemos ir desarrollando en el transcurso de nuestra carrera es, por ejemplo, el saber escuchar. Nuestro paciente nos tiene mucho que enseñar a nosotros, nos tiene mucho que decir. Y también en saber preguntar, ¿no? Hacer las preguntas precisas para que en el menor tiempo posible obtengamos información. Esa es una habilidad, por ejemplo, ¿no? En la farmacia no te puedes poner a conversar 5 o 10 minutos con una persona. Tenemos que aprovechar este tipo de cosas para sacar la mayor información en el menor tiempo. Y una actitud pues siempre proactiva, ¿no? Una actitud siempre asertiva con nuestro paciente, porque él viene a nosotros por una necesidad, por una angustia, un tema de salud que es muy delicado, ¿no? Ya sea por él o por su pariente, ¿no?
Entonces, en el concepto de farmacia clínica, agrega claridad sobre los componentes del proceso de participación de los farmacéuticos en la atención farmacéutica y fortalece la base académica, ¿no? Entonces, nosotros debemos participar en todos los procesos que tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, tenemos que conocer qué es lo que come, ¿no? Para eso el equipo de salud tiene a un nutricionista, tiene a un médico, una enfermera, un farmacéutico, ¿se dan cuenta? Incluido el psiquiatra también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que come, a qué hora lo come, porque nosotros podemos predecir una interacción fármaco-alimento, por ejemplo, ¿no? Podemos predecirla. Entonces, esta área, ¿no?, de la farmacia se interesa en la ciencia y en la práctica del uso racional de medicamentos. Con esta definición que es pequeña, sencilla, pero muy ¿no?, importante, involucra la ciencia. Entonces nosotros, por ejemplo, como farmacéuticos, tanto técnicos como universitarios, en este caso estoy hablando para todos, debemos estar en constante investigación, porque hoy en día la ciencia avanza bien rápido. Entonces, no hay forma de que yo me mantenga con un conocimiento del año pasado, de hace 5 años, ¿no? Tenemos que estar en constante investigación. Para eso, por ejemplo, hay algunas características, ¿no? Hay valores éticos, hay conocimiento, experiencia, juicio, generación de nuevos conocimientos. Eso también lo podemos hacer porque en la química orgánica, ¿no?, en el desarrollo de nuevos fármacos, estamos pues ahí sí nosotros, nuestro campo, ¿no?, al 100%. También en la parte de los principios, hay principios legales, éticos, económicos y culturales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos todavía respetar en nuestra población, ¿no? Por ejemplo, sus costumbres, ¿no? En esto han cedido, por ejemplo, los médicos, ¿no? Antes los médicos entraban y avasallaban con su conocimiento, su actitud en un pueblo. No respetaban sus tradiciones. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en nuestro medio, por ejemplo? Existe la medicina tradicional y está reconocida. Entonces, si un pacientito viene a la consulta diciendo que le ha dado el aire o que le ha pasado un susto, no debe ser motivo de burla como antes lo era, ¿no? Ahora no, se le escucha y nosotros procesamos esa información y orientamos en el uso de alguna actitud o medicamento, ¿se dan cuenta? No debemos discriminar con comentarios y actitudes que ofendan o entristezcan, ¿no?, a la población, porque le rompemos el vínculo de confianza y cuando tenga una experiencia de salud realmente, ¿no?, digamos, no sé, una fractura, un sangrado, etcétera, ya no va a venir con nosotros, ¿no? Entonces, ahí también está la parte cultural, ¿no? Nosotros debemos siempre entrar con el conocimiento, pero respetando la actitud y las tradiciones de cada población, ¿no? En nuestra realidad tenemos todavía mucho de eso. Entonces, esta especialidad pues está descrita, ¿no?, en muchos ámbitos. Como se han dado cuenta, hemos visto páginas de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para nosotros es todavía, digamos, no es nuevo, pero digamos que estamos en proceso todavía de mejorar esta situación de la farmacia clínica, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la Sociedad Europea de Farmacia Clínica establece algunas diferencias, ¿no? La disciplina de farmacia comprende los conocimientos sobre la síntesis química y preparación, y la farmacia clínica está orientada al análisis